qué bueno, ni siquiera, es que, Escuchamos. bueno, bendito sea el Señor. Yo voy a compartir con ustedes ese tema tan precioso, me encantó. Distingue la voz de Dios en el fragor de la vida cotidiana, ¿verdad? En ese alboroto, en ese ir y venir de nuestra vida cotidiana, pues tenemos que distinguir esa voz. ¿Cómo podemos distinguir la voz de Dios? Pues recuerden, el que es de Dios entiende el lenguaje de Dios. Eso se los he dicho muchísimo, no palabras mías, por supuesto, sino la palabra de Dios. Y distinguir significa conocer la diferencia entre una y otra cosa. ¿Cómo voy a poder yo distinguir la voz de Dios? Tengo que estar habituada, ¿verdad? Habituada a la voz de Dios. Y vemos algunos personajes, yo estuve sacando algunos personajes que tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios, porque a Dios se le escucha de múltiples maneras, ¿verdad? Se le escucha a través de la palabra de Dios, evidentemente, que la palabra es Cristo, ¿verdad? Es Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, prefigurado en el Antiguo Testamento y realizado en el Nuevo. Y vemos cómo Dios nos sigue hablando, pero nos habla de otras maneras, porque Dios es el Dios de la creatividad, ¿verdad? El Dios que creó todo el universo, ¿verdad? Lo visible y lo invisible, y lo ha creado de tal manera que podamos percibir su lenguaje. Hay un lenguaje silencioso de Dios también, que tenemos que aprender a entender el lenguaje del silencio de Dios. Cuando Dios calla, es porque está esperando que nos acerquemos aún más, como cuando alguien está hablando así en una vocecita baja, y se acerca y hasta tiene que acercar el oído y acallar todos sus pensamientos y todo ese fragor que hay dentro de su interior, porque también hay ese bullicio a veces en el interior, y se acerca en el silencio. ¿Para qué? Para escuchar atentamente. De igual manera, Dios en el silencio nos habla, y nos habla en el silencio, en la palabra, evidentemente, nos habla a través de los acontecimientos, ¿verdad? A través de esta pandemia que estamos viviendo, nos está hablando. Hoy compartía yo con Carly, con Robert, les decía a mi hija y a mi yerno que ciertamente que nosotros realmente si somos sordos, pero absolutamente sordos, no escuchamos lo que Dios nos está diciendo a través de esta pandemia. Porque Dios habla a través de los acontecimientos, a través de la enfermedad, a través de las crisis, a través de las alegrías, a través de todos los momentos. Y miren que yo les voy a compartir algunos personajes acerca de ese privilegio que ellos recibieron de poder oír la voz de Dios. Y en la Verbum Domini, que es una exhortación apostólica, posinodal, ¿verdad? Que habla acerca de la misión que nosotros como pueblo de Dios hemos recibido para que podamos escuchar a Dios, ¿verdad? Y esta exhortación nos anima a recordar que la misión de la iglesia es estar a la escucha de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? A la escucha de Dios. Y la misión no es solamente llevar a evangelizar a los otros continentes o a las áreas marginales. No, es esa evangelización que es más que urgente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras cercanías, ¿verdad? Entonces vemos que en esta misión Dios nos está pidiendo hoy precisamente que recordemos que Él nos sigue hablando la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Es fundamental tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice en la introducción, que me encantó, que para que nuestra alegría sea perfecta tenemos que tener ese encuentro con Dios, esa cercanía, esa vinculación con Dios que nos hará conocer cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas, qué es lo que, porque Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros, lo mejor para nosotros, como una madre, ¿verdad? Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Imagínense Dios cómo no va a querer lo mejor para que nosotros podamos recibirlo de Él. Entonces vemos que de la Dei Verbum al sínodo sobre la palabra de Dios nos habla también algo bien importante, para que recordemos que en la comunicación, el diálogo es fundamental. ¿Sabe que hay muchas personas que muchas veces no platican? Y acá
en la primera parte de la Verbum Dei, dice que el Dios que habla quiere comunicarse a los suyos. Quiere manifestar su amor, su ternura, su cuidado y quiere manifestar su voluntad. Y precisamente es cuando inicia en el capítulo 6, a mí me encantó, dice el diálogo con Dios. El diálogo con Dios significa que yo voy a poder escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo hacer? Para entender si esto es voz de Dios o lo que estoy recibiendo es de Dios o no es de Dios. Porque recuerden que también el Señor nos ha prevenido y nos ha dicho, tengan cuidado, hijitos míos, porque vendrá Satanás a disfrazarse de ángel de luz y hasta los escogidos te reengañar, ¿verdad? Entonces necesitamos saber que esa voz que vamos a escuchar tiene que tener implicaciones. Y las implicaciones las podemos ver en el perfil de este gran profeta que pues habla las Sagradas Escrituras de una forma muy clara y que hoy voy a compartir con ustedes. Hoy vamos a compartir un par de textos y en estos textos, en el capítulo, en el capítulo 3 del libro de Samuel, ¿verdad? Habla acerca de ese momento tan hermoso y tan importante, ¿verdad? De la llamada de Dios, porque cuando decimos distinguir la voz de Dios, alguien puede decir, ¿cómo puedo distinguir la voz de Dios? Tiene Dios que hablarme, tiene Dios que dirigirme las palabras a mí, tiene que llamarme, y a muchos los llama por su nombre. Aquí a este personaje del que vamos a compartir, pues yo me emociono muchísimo porque lo llamó por su nombre, ¿verdad? Verbalmente, audiblemente, y eso es maravilloso. Y dice en el libro primero de Samuel, que servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Oiga, esto quiero que reparemos porque Elí era el sacerdote que estaba a cargo de la tienda del encuentro, estaba a cargo del lugar santo, donde Dios se manifestaba, donde Dios se reunía con su pueblo y el que entraba era el sacerdote. Dice que el sacerdote estaba durmiéndose. ¿Oyeron en dónde dije? Sí, dice el sacerdote el sacerdote estaba acostado en su habitación y sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver muy bien. No estaba aún apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado. Mire dónde. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba nada menos que el arca de Dios. Mire, el sacerdote, el responsable de la vinculación del pueblo de Dios con Dios, estaba en una habitación. Y este chiquito que fue consagrado, que fue entregado por su madre, Ana, ¿verdad? Porque Dios se lo dio, porque ella era una mujer estéril. Ella le dijo, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar al destetarlo. Y realmente se lo llevó. Y se lo entregó al sacerdote para que sirviera a Dios. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba este niño Samuel, ¿verdad? Era un jovencito, era muy chiquito todavía, ¿verdad? Era joven. Y estaba acostado en el santuario de Yahvé. ¿En dónde se encontraba? ¿Qué es? El arca de Yahvé. Nada menos que la presencia del Dios vivo ahí frente a la presencia de Dios, como que usted fuera a dormirse a los pies del Santísimo. Algo así. Qué maravilloso, ¿verdad? Como muchos de ustedes que han hecho sus vigilias, ¿verdad? Que han tenido esos momentos maravillosos de ir a hacer vigilia y de estar alabándole, inclusive en momentos de sueño en la madrugada, algunas, ¿verdad? Sus ojitos se les han cansado y se han dormido, pues así como dormían a los pies del Santísimo, así estaba el niño Samuel. Y de repente dice las Sagradas Escrituras que Yahvé llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Elí diciéndole, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se fue y se acostó. Y volvió a llamarle Yahvé y le dijo, Samuel. Y Samuel se levantó corriendo y fue donde Elí
Le estaba llamando Yahvé, pero él iba donde Elí. Y dice las Sagradas Escrituras que le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no había conocido, oiga esto, aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no había sido revelada la palabra de Yahvé. Ahí está. Todo dicho en ese versículo está revelada la gracia de Dios que nos dice el gran secreto para poder, porque distinguir la voz de Dios, pues solamente alguien que tiene esta oportunidad, como la tuvo Samuel y la tenemos también todas nosotras. Aún no conocía Samuel a Yahvé. Hay que conocerlo, ¿verdad? Como decía Job, Señor, yo te conocía de lejos, mas hoy te han visto mis ojos, ¿verdad? Hay que verlo. Y nosotras somos más afortunadas que Samuel y que todos los profetas. Somos afortunadas porque lo podemos contemplar en el Santísimo Sacramento del altar. Ahí está nuestro amado Jesús. Y dice la palabra de Dios que no había sido revelada la palabra de Yahvé aún a este muchacho. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y fue. ¿A dónde cree usted que fue la tercera llamada? Otra vez donde el sacerdote Elí. Y dice la palabra de Dios que en ese momento que llegó por tercera vez y le dijo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió Elí que era Yahvé quien estaba llamando al niño. Y le dijo a Samuel, vete y acuéstate, y si te vuelve a llamar, dirás, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Palabra de Dios. Mire, qué maravilloso. Aquí vemos algunos pasos que tenemos que seguir. En primer lugar, la voz de Dios puede ser audible, puede ser audible como lo fue con Samuel. Y para ello, entonces tenemos que recordar que tenemos a veces muchas limitantes para no entenderlo, inclusive audible, al Dios hablando Él con toda su gracia, con toda su fuerza y con todo su poder, y no le logramos entender ni reconocer, porque quizá como Samuel somos muy jóvenes. Yo les puse aquí, hay mucha infancia espiritual que impide identificar la voz de Dios. ¿Cuál es la infancia espiritual? Cuando nos hemos quedado con nuestros sacramentos y nuestras participaciones en la comunidad sin profundizar en el misterio de Cristo. Nos hemos quedado en una infancia espiritual. ¿Y cómo logro yo saber que tengo infancia espiritual? Pues de una forma muy particular. Logro ver que estoy con mi infancia espiritual cuando soy una persona extremadamente susceptible, que todo me duele, que todo me ofende, que todo me siente, que en vez de ver la voz de Dios, por ejemplo, en un problema de la casa, en la crisis que se está viviendo en la pandemia, se asume una actitud que presta atención más al fragor de toda esta realidad que estamos viviendo, ¿verdad? En la vida cotidiana, en los medios sociales, en los medios de comunicación, en todo lo que estamos viviendo en este momento. Presta más atención a eso quien tiene infancia espiritual. Y no le estoy diciendo que no estemos frente a una pandemia, por supuesto, a una realidad inminente que hemos visto, pues como muchísimas personas hoy me compartían que un gran siervo de Dios, Pedrito Guzmán, que ha sido pionero con nosotros en el movimiento y nos ha apoyado tanto durante tantísimos años, está pues grave con el COVID y también su familia. Entonces, yo digo, las personas, todos tenemos que entender que la realidad es inminente, no se puede tapar el sol con un dedo, pero que tenemos que aprender dentro de esa realidad, dentro de ese alboroto, ¿verdad? En el ruido de tantas voces y de tantos mensajes que oímos y escuchamos de la misma familia, de los comunicados, etcétera, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Generalmente la voz de Dios es antagónica con la voz del mundo, porque muchas veces Dios nos manda a nadar contracorriente, nos pide tener esa visión, ¿verdad? Esa visión más allá, que trascienda más allá de lo que se está viviendo. Escuchar la voz de Dios a veces pareciera como que para muchos es una locura, ¿verdad? Pareciera como que
Si yo escucho a Dios y me estoy dejando arrastrar y estoy equivocada, no. Hay signos evidentes cuando escuchamos la voz de Dios. La capacidad de escucha, cada uno tenemos humanamente, ¿verdad? Estamos hablando, el ser humano, antropológicamente hablando, el ser humano está conformado pues de una serie de sentidos y que nos capacitan para poder percibirlo de afuera. Y uno de ellos es el gran sentido del oído, ¿verdad? Que nosotros somos capaces de escuchar. Estoy hablando humanamente. No escuchemos solo humanamente, como muchas personas creen que la visión es solamente física, lo que ve. Yo lo que veo creo. En lo que veo es lo que yo asumo que así es, y no, mis hermanas queridas. Dios nos llama a trascender de la visión física y que nos sumerjamos en esa visión de fe, a la que solamente se puede acercar a alguien que sabe en dónde ha puesto su corazón y su confianza, ¿verdad? Entonces veamos que Dios nos habla hoy, así como hablaba en el Antiguo Testamento y le habló a este joven que pues y yo les voy a decir algo que me quedé así como demasiado impresionada. Voy a tratar de comunicárselos como realmente lo percibí. Y es que Elí, por estar de sacerdote, no era un hombre que tenía tan buenas actitudes con su familia. Era un hombre muy alcahuete, muy permisible con sus hijos, y los hijos estaban en gran desorden, ¿verdad? Y no es fácil para una persona que está dentro de la iglesia tener un hijo que le avergüenza a Dios y avergüenza a su familia. No es fácil, pero lo importante aquí no es que sea o no sea alguien de una moral impecable, sino que no hay corrección. Y el profeta Elí no corrigió a sus hijos. Y al no corregir a sus hijos, él escuchó más a la voz. Me imagino que la mujer con la que él se casó era una mujer pagana por los nombres que sus hijos tenían. Y entonces seguro que escuchó más las voces de afuera que las voces de Dios. Y eso nos dice tanto que su habitación estaba fuera del contexto del santuario del Señor, de la intimidad de ese lugar santo donde estaba el Señor. Por eso es tan necesario que entendamos que no por estar en la iglesia, y eso es lo que creo que a veces choquea un poquito y choca un poquito, pero como el apóstol decía, si pretendiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, ¿verdad? Y entonces vemos que el estar dentro de la iglesia no nos garantiza que podemos oír la voz de Dios. Que estemos inclusive, fíjese, esos dos factores son bien importantes. Uno, la infancia que aquí era biológica, ¿verdad? Y por supuesto también espiritual, porque todavía no tenía esa vinculación con Yahvé, a pesar de estar adentro en el lugar santo. A mí me impresiona eso, porque dice la palabra de Dios que él dormía, ¿verdad? Dormía en ese lugar santo, en ese lugar donde se encontraba el arca de Dios, donde estaban las tablas de la ley, el vaso de maná, la vara de Aarón. Ahí estaba la presencia de nuestro Dios. Y mire, Samuel no conocía la voz de Dios. Y eso le pasa a muchas personas. Están ahí en la iglesia y están en plena crisis y están viendo la crisis, pero no. Están oyendo la crisis, pero no están oyendo a Dios. Oyendo a Dios que está diciendo, levántate, resplandece, tu luz ha llegado, no temas ni te acobardes, que Yahvé estará contigo donde quiera que tú vayas. No te apartes de mí, ni a la izquierda ni a la derecha, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Ah, pero es que eso lo dice la palabra de Dios, pero es que la realidad es otra, porque aprendemos a oír afuera, pero no aprendemos a oír al que todo lo puede, al nuestro Dios que nos ama y que quiere que lo descubramos y lo escuchemos en medio de esta adversidad, en medio de lo que estamos viviendo en este momento. Así es, mis amadísimas hermanas, que la mayor vinculación con Dios la vamos a encontrar. Los personajes que, para no prolongarnos más, están en Moisés, ¿verdad? Que en el capítulo 3, cuando se le manifiesta a Dios y le habla, y se presenta, mucho gusto. Yo soy, ¿quién es el Dios que me está hablando y me está enviando a su pueblo? Diles que te habló, yo soy, que te envía, yo soy. ¡Ay! Yo me quedo maravillada porque yo soy se presentó por primera vez
a todo su pueblo en su siervo Moisés. Yo digo, qué maravilloso que verbalmente le dijo, tengo bien vista la aflicción de mi pueblo, conozco sus opresores, por eso he bajado a ayudarle, le dice a Moisés, ¿verdad? Y le habla audiblemente, le dice todo lo que debe realizar para sacar a su pueblo. Y el pueblo escucha a Dios a través de Moisés. Porque así sucede. Hay personas privilegiadas que en algún momento de su vida o durante periodos pues largos han tenido esa bendición de poder escuchar a Dios, ¿verdad? Moisés dice que cuando él subía a la montaña a hablar con Dios, ¿qué le pasaba? Es que eso es bien importante. Quien distingue la voz de Dios tiene que manifestarlo. ¿Y cómo lo manifestó Moisés? Con su rostro tan resplandeciente que tenía que ponerse un velo, porque era radiante. Imagínese estar en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios que se abajó para llevar un mensaje de libertad, de esperanza, de ayuda, de apoyo a su pueblo. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y como lo hizo en aquel entonces con Moisés, lo está haciendo con nosotros hoy actualmente. Y nos está diciendo, no teman, no teman. Moisés dice que cuando estaba con Dios, él bajó y su rostro resplandecía. ¿Y eso en qué momento sucede? Cuando habla de subir a la montaña, significa subir a la presencia de Yahvé, subir a la presencia de Dios y vincularse con Dios a través de ¿qué? De ese gran recurso maravilloso que es la oración. La oración que invade lo imposible, la oración que es esa vinculación del hombre con Dios cuando el hombre está a la escucha de Dios, ¿verdad? Puede ser a través de la palabra, por supuesto que sí, que habla aquí pues el Papa, ¿verdad? Que nos dio ese gran regalo de poder saber cuál es la voluntad de Dios, y dice que Dios nos habla, que el diálogo con Dios es importante y nos da la analogía de la palabra, ¿verdad? Esa dimensión cósmica de la palabra también se recuerda a usted cuando habló con Adán y Eva, ¿verdad? Sabemos que es una figura de todos los hombres y de todas las mujeres que representan la creación de Dios, pues Dios hablando con el hombre, hágame favor, cielo, hablando con el hombre, hablando con la mujer. ¿Será que? A ver, sí, estamos bien. Y nos está dando la oportunidad de poder, mijo, yo creo que ahí estamos. Gracias, mijo. Y entonces nos está dando la oportunidad también de hablar con Él, de hablar con Dios y escucharlo y saber que hay un momento específico para hablar con Dios durante cada día. Hay personas que casi no oran. Dicen, no, es que yo paso orando todo el día. Está bien, me parece maravilloso. Y orar es darle vida a no solamente a nuestra alma, también a nuestra humanidad, a nuestra familia. Pero recuerde, tiene que haber una manifestación y una expresión visible, antropológicamente hablando, humanamente hablando, tiene que haber una manifestación que hay una voz de Dios a la que estamos escuchando en medio de la adversidad, en medio de la vida cotidiana, en medio de ese bullicio, ¿verdad? En medio de este fragor, que así me pidió el mensaje Arce, y yo digo, en medio del fragor, en medio de ese bullicio, en medio de esa incertidumbre, en medio de todo lo que estamos viviendo, pues Dios nos quiere hablar y su voz se deja escuchar. ¿Quién la va a escuchar? Solamente, oiga, el que es de Dios. El que es de Dios entiende el lenguaje de Dios. El que es de Dios sabe leer signos y escuchar las palabras de Dios a través del susurro del viento, a través de una tormenta. Y miren, hemos tenido unas grandes lluvias, pero que han sido espantosas. Y oír dentro de esos truenos, oír la voz de Dios, solo quien está realmente vinculado con Él, ¿verdad? Adán y Eva lo oían. A la hora de la brisa siempre se paseaba el Señor y hablaba con ellos, ¿verdad? Y pregunta siempre, ¿en dónde estás? ¿Verdad? Y luego le dice también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se recuerdan a un personaje que le habló de una forma maravillosa. Bueno, aparte del colegio apostólico que lo tuvo a Jesús, pues presente todo ese tiempo,
que fue maravilloso esos 3 años, pero hubo alguien que no lo conoció personalmente, que es el apóstol de apóstoles, nuestro gran Pablo, el Saulo de Tarso, ¿verdad? Al que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la voz de Dios. ¿Por qué me persigues? Cuando perseguimos al prójimo, cuando señalamos al prójimo, cuando juzgamos al prójimo, cuando no estamos con esa apertura de Dios que siempre sale al encuentro del necesitado, ¿verdad? Entonces, recuerde que quien le conoce, eso mire, para mí, a mí me tiene así como, ¡oh, wow! ¡Qué lindo, qué hermoso! Quien le conoce, ¿verdad? Le conoce, por supuesto, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, en la adoración eucarística, ¿verdad? Sí, también hemos ido a tantos retiros, a tantos eventos, a tantas asambleas. Hemos conocido al Señor. Así, mire, grandes pinceladas, algunas más que otras, pero le hemos conocido. Entonces, quien le ha conocido así en las enseñanzas y en todas esas medios que hemos tenido para acercarnos a él, quien le conoce es el único que le reconoce su voz. El que no le conoce, no reconoce su voz. Y puede alguien decir, no, sí lo conozco. No, el sacerdote Elí estaba ahí y no ves. El niño Samuel estaba ahí y no lo conocía. Y estaba ahí en el arca de la tienda del encuentro, ahí en el arca de la alianza estaba y no lo conoció, no lo entendió, no reconoció su voz. Entonces, cuando usted, por ejemplo, escucha el grito y la insolencia de un esposo, usted puede reconocer la voz de Dios ahí. A gritos está diciendo Dios, tiéndeme la mano, descúbreme en esta pobre alma que lo único que hace es cerrarme puertas y tú las puedes abrir. Si tienes una actitud de escucha y de amor para esta persona. A veces no estoy diciendo que deje pisotear su dignidad, por supuesto que no. No podemos dejar que nadie pisotee nuestra dignidad. Y recuerde, hay este texto de Juan 10. Yo creo que con esto vamos a concluir. Es que mi hijo me toma el tiempo, por favor, mi amor. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, que el yo soy que se le presentó al que lo escuchó, ¿verdad? A Moisés, que escuchó a Dios, él lo escuchó porque él subió a buscarlo, porque el que busca encuentra, Moisés subió al monte a buscar a Yahvé y se lo encontró, ¿verdad? Y al encontrarlo, entonces él estaba tan ávido de su enseñanza, estaba a la escucha, porque hay que tener, también hay que querer escuchar a Dios, porque a veces lo que Dios nos dice, por ejemplo, ¿qué le va a gustar a un adulto, a una persona que está en adulterio? Que el Señor le está llamando para que rompa con el pecado, y se hace el disimulado, y dice, no, a mí esos grupos no me gustan, por eso no voy a eso. Y no quiere oír lo que Dios le quiere decir, pero cuando alguien sí quiere, o alguien que está en un vicio, alguien que está en una actitud, a nadie le gustan las verdades, las verdades no les gustan a todos, ¿verdad? A Pilatos, ¿cuál es la verdad, verdad? Ay, Cristo es la verdad, camino, verdad y vida. Él es el que dijo, yo soy, el yo soy de Moisés, que se presentó a Moisés, es el que le está diciendo aquí, yo soy ¿quién? Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy, dice, el buen pastor y conozco a mis ovejas. Mire qué lindo. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. O sea, la oveja del Señor sabe quién es su pastor. Si mi pastor es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, el que dio su vida por amor a mí, que padeció y murió y resucitó al tercer día. Entonces, y que me dejó una iglesia, la iglesia universal, y que me dejó alimento, que me dejó, pues la Eucaristía, es él mismo dándose por alimento. Entonces significa que sí le conozco. Sé que él está ahí. Viene la segunda parte. Cuando dice que en Jerusalén la fiesta de la dedicación era en época de invierno. Fíjese, a mí me parece muy interesante, porque Jesús paseaba por el templo en el pórtico de Salomón
le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, yo ya se los he dicho, pero ustedes, como ellos no creían en Jesús, no creían que él fuera el enviado, ¿verdad? El Mesías anhelado, esa gran espera mesiánica se estaba realizando ahí y no querían entender. Entonces les dice, las obras que hago en nombre de mi Padre, ustedes no las creen. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, oigan, mujeres en Victoria, mis ovejas escuchan mi voz, o sea, sí reconocen la voz del pastor. Y yo las conozco y oigan, ellas me siguen. Eso es maravilloso, porque si Él es el que me está dando hablando, me está dando sus palabras, me está dando directrices, me está diciendo qué hacer, qué no hacer, hacia dónde seguir. Hay personas que de verdad no mueven un dedo sin que el Señor les haya dado ese banderazo, ¿verdad? Y ojalá que fuéramos todas las mujeres en Victoria, esas mujeres que decidimos estar a la escucha de Dios, a la escucha y poder escucharle de tal manera que al escuchar su voz podemos distinguir que es de Dios y que no es del mundo y que es Él el que nos está hablando. ¿Cómo vamos a saber qué es la voz de Dios? Porque nunca nos va a pedir nada que vaya contra la sana doctrina que Él nos enseñó. Nunca nos va a pedir, al escuchar su voz, que vaya en contra de nuestra dignidad de hijas de Dios, de personas. Nunca nos va a pedir, el fin no va a justificar nunca los medios. Es que Dios me puso en mi corazón hacer el mal para lograr un bien, jamás. El fin no justifica los medios. Dios nunca nos va a hacer escuchar su voz para hacer algo que nos va a hundir. Es que Dios me dijo que abriera este negocio y yo me estoy tirando al agua en nombre de Jesús. Cuidado. Porque el que es de Dios sí sabe que Dios le está diciendo, sigue adelante, o detente, o prudencia. El Señor le habla al corazón de sus hijos. Nos habla a través de su palabra, a través de los acontecimientos, y también nos habla a través de nuestra capacidad. Saben las potencias del alma que habla Santa Catalina de Siena, la inteligencia, es un don precioso del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de nuestra inteligencia, a través de ese razonar, esa capacidad que tenemos de darnos cuenta que todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. La voz de Dios, a veces la voz de Dios es bien dura, como decía el apóstol Pablo. ¿Cómo quieres que llegue a ti? ¿Con espíritu de mansedumbre, con amor o con palo? Y todos decimos, ay no, Señor, con amor, pero como no entendemos, como decimos, sí, como el hijo de aquel hombre que le dijo, ven a mi viña a ayudarme, ¿verdad? Ven a mis campos, y dijo, no voy, dijo el hijo, ¿verdad? Entonces, y después se arrepintió y fue. Y el otro hijo dijo, sí, ahí voy a ir, pero no fue, ¿verdad? Entonces, a veces así somos con Dios. Tenemos que aprender a escucharlo, y la palabra, pero mire, la palabra más poderosa que puede haber, que es la que exaltó al nombre de Jesucristo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. ¿Cuál fue esa palabra? Obediencia. Si realmente, si hoy escuchas mi voz, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, como en Meribá, ¿verdad? Cuando hubo aquel enfrentamiento entre su pueblo. No endurezcamos nuestro corazón cuando Dios nos habla. Si Él nos llama al perdón, pues aunque nos cueste, perdonemos. Si Él nos llama a levantarnos y a no abatirnos, y a saber que todo esto es pasajero, todo pasa. A mí me hace recordar tanto a mi viejo, ¿verdad? Él decía, todo pasa, vieja, decía. Él me decía así, todo pasa, vieja. Y sus adagios, ¿verdad? Porque la gente, recuérdense que muchísimas de nosotras hemos oído tantos adagios, ¿verdad? No hay
enfermo que dure 10, enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante, ¿verdad? Muchos adagios de ese tipo que a veces escuchamos, ¿verdad? Y genio y figura hasta la sepultura. O sea, a veces oímos adagios, pero no oímos a Dios, no oímos la palabra que verdaderamente viene, nos consuela, nos conforta, nos edifica y que nos llama a recordar esto que quiero compartir con ustedes, porque la dimensión escatológica de la palabra de Dios es tan grande que nos capacita para poder entender que la vinculación que requiere el hombre con Dios es una vinculación que le permite reconocer su voz, esa voz que nunca la ha callado, la voz que está expresada en la inspiración, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, que el Padre ha dirigido a nosotros, el Padre que es fuente y origen, ¿verdad?, de la palabra. Y yo quiero compartir con ustedes, no voy a hablar de hermenéutica voy a hablar del capítulo 6. Me encantó porque después, a ver, déjenme ver, aquí está. Es la primera parte de esa exhortación apostólica sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la novedad de la revelación bíblica consiste en que Dios se da a conocer en el diálogo que desea tener con nosotros. La constitución dogmática de Verbum había expresado esta realidad, reconociendo que Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Sin embargo, para comprender en su profundidad el mensaje que Dios viene a darnos, es necesario reconocer que Él quiere comunicarse con nosotros generosamente. El anhelo de Dios, que es hablarnos, que oigamos su voz. Qué cosa más rica poder oír a Dios, quizá cuando orando o cuando vemos llorar a alguien, ¿verdad? Y podemos oír que el mismo Dios es el que gime para que nos acerquemos con amor y misericordia. Es que de verdad, el que es de Dios entiende el lenguaje de Dios. Si distinguimos esa voz que es de Dios, le aseguro que nos vamos a equivocar menos. Nos vamos a equivocar tanto menos, que muchas cosas van a cambiar y van a mejorar en nuestras vidas. Y fíjense que yo cuando estaba leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 10, ¿verdad? Conocer a Jesús es conocerlo, conocer su voz, es conocerlo de una forma muy objetiva, no es emotiva, ¿verdad? No es, ay, yo me emociono porque voy a oír la voz de Dios, no. A Dios usted lo oye cuando está hablando con las personas y cuando las personas responden lo que no quisiéramos escuchar a veces. Así es, mis hermanas queridísimas, mis hermanas de Lourdes, yo quiero exhortarlas en el nombre de Jesús a que recuerden que muchas personas han escuchado a Dios, muchos personajes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, han escuchado a Dios. Pero no hay gloria más grande para nuestro Dios que escuchen la voz de Dios en sus siervas amadas, en las que Él se complace. No hay gloria más grande, porque qué hermoso que una persona pueda decir, hoy escuché la voz de Dios. Sabe que en una ocasión estábamos en una parroquia de aquí, de la zona 12, de aquí, ¿verdad? Y como que estuviera yo en este momento. En la zona 12, y son unos franciscanos. Había un padre que se llama el padre Juan. Era un viejito, creo como 94 años, algo así tenía. Y fíjese que en las misas, yo me iba tempranísimo a oírlo, porque sus misas eran así. Fíjese, él empezaba a... Y mire, yo lloraba, yo lloraba, porque no se le entendía qué era lo que decía, pero se le entendía un desbordamiento de amor y de entrega, y como aquellas velas que hasta el último codito, en la última partecita de la vela, están gastándose para Dios.
Yo lo veía y a veces se quedaba dormido y llegaba el sacristán y lo iba a despertar porque estaba ya anciano, enfermo, y ahí seguía hasta que murió. Entonces, ahí en donde no se oyen palabras, se escucha el grito de amor de Dios para nosotros. Cuando hay problemas, se escucha la voz de Dios, pero tenemos que ser de Dios para entender ese lenguaje. Tenemos que aprender a vincularnos con Dios si queremos entender la voz de Dios en medio del bullicio. Y saben, una forma maravillosa de poderlo hacer es a través de como dice el Santo Padre, ¿verdad? El Dios que habla. Lean la Dei Verbum, es tan maravilloso. Es hermoso todo lo que nos está animando a escuchar. Y nos dice en el numeral 16 que Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito, en el que el Padre expresa desde la eternidad su palabra en el Espíritu Santo. Por eso el verbo que desde el principio está junto a Dios es Dios. Y nos revela el mismo Dios que en ese diálogo de amor está queriendo darnos su voz para que nosotros la tomemos y la comuniquemos. El lenguaje que vamos a comunicar es el lenguaje del amor, porque Dios es amor. El amor que no está censurando y dice, ay, hoy si no me gusta esa prédica ni la preparó. Yo, fíjese que hace poco, no me recuerdo, tuve una prédica y habíamos pasado la tragedia más grande de nuestra casa con nuestra chiquita Sophie, que ella tiene lesión cerebral, muchos de ustedes lo saben, y había lo que nunca había pasado. Ella se violentó y fue un momento bien difícil. A mí me tocaba predicar, creo que era mamás. Y usted no se imagina lo que significó para mí. Fue algo bien fuerte lo que vivimos, pero había que llevar palabra al pueblo de Dios y a llevar la palabra. Y a veces, ay, hoy sí no me gustó el mensaje. Hoy, eso no. Yo recuerdo bien que me había preparado con lo de la zarza ardiendo, que María Santísima es esa zarza que arde, ¿verdad? La zarza que se le presentó a Moisés también, que hoy no me recordaba que fue. Y yo digo, el que es de Dios, escucha la voz de Dios, aún cuando el mensaje diga, esto no me gustó, o esto no lo preparó, porque asumimos criterios, ¿verdad? A veces muy errados. Y pues yo creo que es bien importante, a veces temerarios, ¿verdad? Porque no se juzga ni el mensaje ni la palabra, sino se le pide al Espíritu de Dios, que es tan bondadoso, que nos abra los oídos, ¿verdad? Porque a veces también muchas personas no oyen la voz de Dios porque tienen sorderas, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Y Dios quiere que tengamos nuestros oídos abiertos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa riqueza de la palabra de Dios. Así es, mis amadísimas hermanas, que para concluir, yo quiero concluir con ustedes esto que me encantó, pero es la dimensión cósmica de la palabra. Conscientes del significado fundamental de la palabra de Dios en relación con el verbo eterno de Dios, hecho carne, único Salvador y mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, en la escucha de esta palabra, la revelación bíblica nos lleva a reconocer, recuerden que hay que conocer primariamente para luego reconocer, que nos lleva a reconocer que ella es el fundamento de nuestra vida, de la realidad, de lo que nosotros sabemos, de lo que afirma el logo divino que es Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, en el principio existía la palabra era Dios y todo se hizo por la palabra y sin la palabra nada se había hecho. Entonces, mis amadísimas hermanas, aprendamos a escuchar la voz y ejercitémonos. ¿Cómo? Uno, vinculándonos con Dios. Recuerde que si no oramos, no podemos pretender. Hoy estaban aquí mis nietos, ¿verdad? Estaban aquí y dice la chiquita de la Gaby, le dice, ¿quién habla? Dice, ¿hablas tu mami o es la Titi? O sea, mis dos hijas, ¿verdad? ¿Hablas tu mami o la Titi? Porque las dos se les parece mucho la voz. Su hija. Queriendo identificar, ¿es la voz de mami o es la de la Titi? Y tapa el teléfono y me dice, yo creo que es la Titi, no es mi mami, me dice la Elita.
Y creo que eso es lo que necesitamos. Habrá voces parecidas, pero si estamos vinculados perfectamente, sabremos que es Dios la voz que estamos escuchando. Es Dios que a veces nos reprende, es Dios que a veces nos anima, es Dios que a veces nos conforta, es Dios que a veces nos llena de esperanza, es Dios que nos dice alto, cuidado. Y a veces es Dios que nos dice, abre brecha, que voy contigo. No temas ni te acobardes, que Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cada uno sabe, porque un mensaje para todas las personas, a unas les dirá algo y a otras otra cosa. A unas mucho, a otras poco, ¿verdad? Lo importante es que recordemos que hay que distinguir la voz de Dios. Y la voz de Dios siempre dará buenos frutos. Buenos frutos. Y a veces nos va a decir lo que no queremos oír o lo que no nos gusta, pero el que es de Dios entenderá ese lenguaje de Dios. Así es, mis amadísimas hermanas de Lourdes, que Dios les bendiga. Me ha dado un gustazo estar con ustedes. Hacía mucho que no podía compartir con ustedes, pero qué bendición que hoy hayamos podido ver este tema tan hermoso, distinguir, y las exhorto en el nombre de Jesús a que ustedes vayan y puedan leer. La Dei Verbum evidentemente nos habla del verbo encarnado de Cristo mismo, pero esta exhortación apostólica que a mí me encantó, que es posinodal, la Verbum Domini, que es del Santo Padre, a nuestro Papa Emérito, ¿verdad? Benedicto XVI, habla de la palabra de Dios en la vida y en la misión que nosotras tenemos. Y recuerde que nuestra primera misión es la casa. Así es, mis amadísimas, que Dios las bendiga, que tengan una maravillosa tarde y que ojalá puedan tener su oído tan afinadito como un hisopo espiritual, abierto para escuchar la voz de Dios, que a gritos nos dicen los árboles, en el entorno, en las noticias, en la adversidad, en el dolor, en la enfermedad, inclusive en la muerte, nos está diciendo que con amor eterno nos ha amado y que ha reservado una gracia especial para cada una, y esa gracia es que quiere dejar escuchar su voz en medio de nosotros. Ojalá que aprendamos a escucharlo, vincúlese con él. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de ese encuentro que tenemos con la palabra de Dios, ¿verdad? La lectura y la meditación de la palabra. Entonces eso nos va a dar la oportunidad, la adoración eucarística, ¿verdad? De conocerlo, y entonces ya cuando lo conocemos, lo vamos a reconocer su voz. Antes de conocerlo, ni crea que lo va a poder reconocer. Y lo va a reconocer y va a decir usted, ¡ay, Señor, te buscaba! Así como decía San Agustín, ¿verdad? Te buscaba afuera y estabas dentro. Ojalá que no sea también palabras de San Agustín las que nos toque decir, tarde te conocí, Señor. Que nos equivoquemos menos. Y pues si tratemos de salir adelante en medio de toda este barullo, ¿verdad? De esta adversidad que estamos viviendo, y que recordemos que aunque haya ese alboroto, ¿verdad? Ese alboroto en medio de la vida cotidiana, pues que recordemos que el Señor tan bueno y tan fiel quiere dejar oír su voz. ¿Usted quiere oírlo? Si ya lo conoce, le aseguro que le va a reconocer la voz. Hoy le vamos a pedir a María Santísima que interceda por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amadísimas mujeres Lourdes, que Dios las bendiga. Una bendición siempre estar con ustedes. Están en mi corazón y en mis oraciones, hasta que podamos vernos ya así de una forma diferente. Por el momento, virtualmente, creo que pues es lo que tenemos al alcance y nos conformamos con eso. Presencialmente ya llegará el momento, pero para mientras, aprendamos a ejercitar el oído. Como se ejercita un músculo, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Un abrazo desde la distancia.